베레아 사람은 Hechos 17, el 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mueren en distinción y no pocos hombres. Amén. Alma mía, ofrezcámonos con amor y humildad 하나님의 크신 사랑 하늘로서 내리사 우리 맘에 항상 계셔 온전하게 합소서. 나의 조는 자비하사 사랑 무한하시니 두려워서 떠는 자를 구원하여 줍소서. 걱정 근심 많은 자를
하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy, este día santo, en el cual nos has hecho una iglesia y nos has hecho reunir delante tuyo. Te damos gracias por esta oportunidad. Ayuda, Señor, que todos nuestros miembros y todos nosotros podamos tener esa inspiración y obra del Espíritu Santo y podamos triunfar en esta hora. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. 구름 같은 이 세상 모든 복이 영화 나는 분토와 같이 벗어버리고서 오직 천국의 복만 사모하며 사니 주여 내 작은 이름 기억하옵소서. 주가 나의 이름 보좌 앞에 놓인 어린 양 생명책에 기록하셨을까. 주여 보배 피로써 모든 죄 씻으사 나의 부정한 것을 씻어 맑히소서. 흰눈보다 더 희게 죄를 씻었으니 지금 내 작은 이름 기록하옵소서. 주가 나의 이름 보좌 앞에 놓인 어린 양 생명책에 기록하셨을까. 죄가 하나도 없고 아무 병도 없는 영화롭고도 밝은 천국 올라가서 주와 같이 그곳에 길이 살리로다. 이런 소망의 삶은 참된 행복이라. 주가 나의 이름 보좌 앞에 놓인 어린 양 생명책에 기록하셨을까. 하나님의 은혜 베푸시기 합당하도록 En esta hora oremos en arrepentimiento para poder recibir la gracia del Señor. Padre Dios, te damos gracias porque nos has llamado el día de hoy como tus servidores y así haz que en esta hora podamos estar llenos de tu amor. Padre Dios, donde está el pecado, donde está el viejo ser, tu gracia no puede morar completamente. Ayúdanos, Señor, a poder tener ese corazón humilde y poder arrepentirnos delante tuyo. Perdona, Señor, por esos momentos que seguimos nuestros propios pensamientos y nuestro propio ser, en el cual no pudimos amar a tu iglesia, no pudimos ser uno con el obispo. Perdónanos, Señor, por esos momentos en el cual hemos querido hacer nuestra propia voluntad en cambio de hacer la tuya. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a recordar tu gracia y tu amor que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a depender solamente de tu palabra y así poder entregarnos delante tuyo. Ayúdanos, Señor, que todos nosotros podamos triunfar en esta hora, en este culto, y así podamos glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, para que en este culto podamos triunfar delante tuyo. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
주님께 하나님 아버지, Padre Dios, 하늘의 충만한 영광을 우리 가운데 비춰주셔서 damos gracias porque has resplandecido ese brillo que viene de ti, esa luz 예배드리며 en esta hora. Ayuda, Señor, que en esta hora podamos entregarte la gloria en este culto. Y ayuda, Señor, que solamente tú seas el que recibas la gloria. 길을 따라 Y nosotros que estamos caminando ese camino de la vida que has dado a través de la sangre de Cristo, ayuda, Señor, que ninguno de nosotros vengamos con nuestra propia voluntad y nuestra justicia, sino ayúdanos, Señor, a poder venir solamente delante tuyo para poder realizar tu voluntad y tu justicia. 받으시고 Padre, tú has enviado a tu Hijo en esta tierra y tu Hijo recibió esos diferentes insultos y dificultades en este mundo, pero de la misma manera tu iglesia en esos momentos está teniendo muchas dificultades por esas personas que quieren destruir a tu iglesia. Ayuda, Señor, que todos nosotros, de la misma manera como tú tomaste la cruz y fuiste en el monte Golgota, ayuda, Señor, que todos nosotros, de la misma manera, podamos ir junto contigo y tener ese corazón con el obispo, tener un corazón con el obispo y juntos podamos tener compartir esa dificultad que tiene el obispo en estos momentos. Y ayúdanos, Señor, a poder tener un solo corazón en ti. Esas personas, Señor, que quieren llevar a tu iglesia en la corte de este mundo, ayuda, Señor, que cada uno de sus obras puedan terminar. Y ayuda, Señor, que así esa autoridad del obispo pueda pueda esparcirse mucho más en toda nuestra iglesia. Y ayúdanos, Señor, para que todos nosotros podamos tener un solo corazón y así el obispo pueda ser reforzado dentro de ti y dentro de tu poder. Ayuda, Señor, que también ahora vamos en medio de esta preparación de la Asamblea General pueda hacerse de la manera correcta y en la manera más rápida. Y ayuda, Señor, que así podamos glorificar tu nombre. Padre Dios, en esta hora ayuda al obispo y unge los labios de tu siervo, dando sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, para que Él pueda llevar ese misterio del cielo y así haz que todos nosotros también podamos ver. Ayudan, Señor, a tener ese corazón para poder escuchar ese secreto del cielo y así de la misma manera podamos entender y podamos recibirla. Y ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos obedecer a esa palabra del obispo y podamos aceptarla como la palabra de tu Hijo. Ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos venir delante tuyo. Haz de que los más pequeños hasta los ancianos puedan tener la guía del obispo y así puedan ser llevados a praderos y a aguas y así todos juntos podamos ser gozosos dentro de ti. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 여호와는 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 내가 여호와의 집에 영원히 가리로다. Amén. 내가 주 예수께 받은 사명 모두 마치고 나의 달려갈 길을 다하여도 내가 주 위한 고생 남보다 더하였어도 나의 마지막 고백 나 무익한 종입니다. 나는 무익한 종입니다. 주님만 높임 받으소서. 나는 무익한 종입니다. 아버지 사랑합니다. 내가 10번을 산다 해도 천년을 수고하여도 눈물이 내 앞을 매일 가려도 모두 날 떠나가도 주 위에 내 모든 것 버려도 나의 마지막 고백 나 무익한 종입니다. 나는 무익한 종입니다. 주님만 높임 받으소서. 나는 무익한 종입니다. 아버지 사랑합니다. 나는 무익한 종입니다. 주님만 높임 받으소서. 나는 무익한 종입니다. 아버지 사랑합니다. 나는 무익한 종입니다. 주님만 높임 받으소서. 나는 무익한 종입니다. 아버지 사랑합니다. 나는 무익한 종입니다. 아버지 사랑합니다. 할렐루야 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 성령 충만 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 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy en el cual nos has dado la oportunidad de poder ofrendar delante tuyo. Te queremos ver por las personas que han dado la ofrenda de construcción. Te ayudan, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir tu bendición y así puedan triunfar en ellos. Padre Dios, también te queremos ver por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias siempre puedan recibir tu bendición y ayuda, Señor, que ellos al obedecer tu palabra
palabra puedan tener esa inspiración y bendición que viene de ti. También te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir la bendición y así puedan tener ese amor que no cambia hacia tu iglesia. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir esa bendición y haz que tú estés con ellos y así puedan tener esa bendición, ese poder de vencer todas las cosas. Y ayuda, Señor, que esta ofrenda pueda usarse por el reino de los cielos y por tu iglesia. Y ayuda, Señor, que ellos puedan tener esa bendición y gracia. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor. 주의 영광 주의 영광 나타나리라 만민들이 다 함께 보리라 주의 이름으로 말씀하소서 주의 우리를 위해 나셨다 하나님 우리를 위해 하나님 우리를 위해 그렇게 통치권이 내일이라 그이를 부르리라 뛰어라 너사라 전능의 주 영원한 아버지여 영광의 왕 영원한 아버지여 영광의 왕 많은 천사들이 나타나서 천사와 함께 하나님 찬양해 주께 영광 하늘에 주께 영광 영광의 왕이시여 영광의 능력의 주 능력의 주 전부의 주 영광의 왕 우주가 길을 다스리신 왕의 왕 또 주의 주 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Juan capítulo 14, versículo 25 hasta el 31. La palabra de Dios, Juan 14, versículo 25 hasta el 31. Vamos a leer todos juntos.
Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaréis, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me ama, así hago. Levantaos, vamos de aquí. 내게 관계할 것이 없으니 오직 내가 아버지를 사랑하는 것과 아버지의 명하신 대로 행하는 것을 세상으로 알게 하려 함이로라. 일어나라 여기를 떠나자 하시니라. Amén. 오늘도 En esta hora también oremos antes de escuchar la palabra del Señor, también por el obispo, para que tenga la sabiduría y todos nosotros, para que podamos escuchar esa palabra. Vamos a orar todos juntos. 오늘도 예배 가운데 하나님 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간, 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 하나님의 성령이 온 교회 가운데 역사하여 주시고 특별히 감독님 하나님 함께하여 주셔서 감독님께 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 능력을 허락하여 주시며 성령으로 교회 앞에 하나님 말씀을 담대히 증거할 수 있도록 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 감독님 항상 강건하게 도와주시고 심령에도 하나님의 평강이 또 역사하도록 도우시고 인도하여 주시옵소서. 우리 모두는 감독님의 또 말씀을 듣되 사람의 말로 받지 않게 도와주시고 하나님의 말씀으로 아멘하게 도와주시고 우리 모두가 주의 말씀을 듣고 깨달으며 순종할 수 있는 거룩한 능력과 권능이 있도록 하나님의 크신 능력으로 도우시고 역사하여 주시옵소서. 감독님 강하고 담대하게 도와주시고 또 성령과 권능이 충만케 도와주시고 온 교회에 말씀하실 때 하나님의 능력과 권능으로 도우시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 거룩한 damos gracias porque nos has permitido este día y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo 크신 능력을 y ayuda, Señor, que pueda tener ese gran poder que viene de ti. Y ayuda, Señor, que en esta hora todos seamos inspirados a través del Espíritu Santo. Y ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos recibir esa palabra de vida. 예수 이름으로 Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 예수 El 이름으로 Espíritu Santo vino en el nombre de Jesús. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es bueno. Él busca y ama a la humanidad primero. Por lo tanto, Dios envía al Hijo que está en el seno al mundo y revela su palabra a través de él. Su palabra es la vida eterna. Luego de que Jesús terminó la obra que vino a hacer en el mundo, ascendió al cielo y pide al Padre que envíe al Espíritu Santo, quien es el Consolador. En el día de Pentecostés, los discípulos estaban reunidos en el aposento alto y vino a ellos la llenura del Espíritu Santo como lenguas de fuego junto con un recio, como un viento que viene en recio. Jesús dio gozo a los corazones que estaban entristecidos por su partida. Cuando vino el Espíritu Santo, da el poder y dones, y su obra es hacer lo que las personas entiendan la palabra y obra de Jesús y enseñan la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad y es el Maestro de la verdad. Aquellos que creen con el Espíritu Santo tienen certeza de su testimonio. Nuestra fe es la sangre que fue derramada en la cruz, la promesa de las palabras de Jesús y la verdad que testifica el Espíritu Santo. Los que creen, reciben la fe, tienen la paz del cielo, son libres de la ley del pecado y la muerte y son santificados por la ley del Espíritu Santo. Luego de que Jesús subió al cielo, el diablo, quien es el rey de este mundo, actúa más desesperadamente, pero el consuelo del Espíritu Santo está acá. Alegrémonos de que Jesús ascendió al cielo. Así el Señor morará en nosotros a través del Espíritu Santo. Aunque moramos, viviremos, y quien vive creyendo vivirá eternamente. Amén. 성령은 El Espíritu Santo 예수의
명예를 es 책임지고 aquel que tiene la responsabilidad del honor de Cristo y vino a hacer la obra que Cristo ha hecho. El Espíritu Santo, 우선적으로 주의 ante todo, 제자들에게 임하시게 되었는데 podemos ver de que vino hacia los discípulos. 그들에게 임하셔서 Y cuando Él vino a los discípulos, el Señor, el Espíritu Santo moró en ellos y les dio la inspiración y hizo que ellos puedan ser guiados según lo que el Señor deseaba que fueran. De la misma manera, en el día de hoy, el Espíritu Santo mora en los creyentes 성령의 y así, 임재를 cuando en el momento en que el Espíritu Santo mora en los creyentes y estos santos miembros, a través de la inspiración del Espíritu Santo, ellos tienen su vida de fe. Por eso, si nosotros vemos de que el Espíritu Santo 힘을 쓰게 됩니다. obra para que las personas, para que los creyentes puedan llevar ese propósito por el cual Cristo quiere ir. Y podemos ver de que el Espíritu Santo está con los creyentes y estos creyentes, ¿qué más hacen? Son fieles a Jesús. Son aquellos que son fieles a la obra de Jesús. Y si nosotros vemos las personas, los creyentes que reciben el Espíritu Santo, podemos ver de que cada uno de ellos, toda la obra que ellos hacen, lo hacen por la gloria de Jesús. 자기 자신의 Por eso, si nosotros vemos, aunque dentro de ellos podemos ver que hay muchos cambios en su corazón y en sus pensamientos, ante todo, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver de que ese propósito, ese sueño que tenían en este mundo y esa gloria que deseaban recibir en este mundo, ahora son limitados. Ellos mismos limitan y oprimen esto y dejan esto a un lado. 사람 Y esta persona, este creyente, ahora esta entidad que se convierte en una persona que ahora tiene como fundamento el hecho de servir y hacer la obra del Señor. Y así vivirá toda su vida de esa manera. 그렇기 때문에 Entonces, por eso, 신자라고 주장을 하면서도 aunque hay personas que dicen que son creyentes, pero todavía siguen y traen sus propios pensamientos y propósitos y llegan al punto de obstaculizar la obra del Señor. Y entonces esta persona tendrá que volver a arrepentirse y tener esa actitud que es correcta delante del Señor. La obra, si nosotros estamos bloqueando o estamos haciendo tropiezo a la obra del Señor, es algo que no debe ser dentro de nosotros. Y si vemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace toda obra que el Señor desea hacer. Va junto a esto. Y algo que ahora pues quiero explicarles en profundidad qué es, si cambiamos un poco el tema, qué es. Si vemos a la humanidad tiene una debilidad que es común para todos. ¿Qué es esa debilidad? Es que abandona, quiere evitar esa voluntad del Señor y olvida lo del Señor. Esto es ese pecado que está dentro del hombre y a través de esto es por el hecho de que el hombre termina cayendo delante del Señor. Y podemos ver de que esa vida ahora que tiene ese hombre, ahora llega a ese destino de que tiene que ir al infierno. Y esto es lo que nosotros sabemos. Y el hombre, aunque conoce y se es consciente de esto, no tiene la fuerza para sobrepasar esto. Por eso el hombre, ¿qué es lo que lo espera? Solamente con temor le espera ese castigo que debe recibir. Pero Jesús vino en esta tierra y Él da esa gracia de la redención. Y luego a partir de ese momento, el hombre ahora tiene esa oportunidad de ser libres de este pecado. 일단 주님이
Entonces el Señor ahora toma ese pecado y ahora hace que el Espíritu Santo pueda morar en esa persona. Y entonces ahora hace que esa persona, trate de sobrepasar, de vencer el pecado y le da esa fuerza para esa persona. Y por eso para las personas que creen que tienen esa fuerza para vencer el pecado y más específicamente es ese poder, esa fuerza para poder sobrepasar la maldad. Y entonces podemos ver de que esta persona ahora cada vez, con cada paso, ahora esa salvación se convierte en una realidad poco a poco. Entonces, si les vuelvo a explicar pues acerca de esto, el hombre, luego de creer en Jesús, ahora esa persona no vive según su propia voluntad, sino ahora es ese hombre que ahora vive según acorde a esa voluntad del Señor. Ahora recibe esa identidad. Obviamente, pues esa persona tiene que desarrollarse para poder seguir y realizar esa voluntad. ¿Por qué? Porque esa persona era una persona que no podía y no tenía ningún poder para poder salir de ese pecado, de esa muerte. Pero ahora que ha venido y ahora pertenece a Jesús, es esa persona que ahora es revestida con la santidad legalmente. Pero entonces ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer ahora a partir de ese momento? Esa persona tiene que limitar y oprimir a su viejo ser y su esencia para que así pueda seguir adelante haciendo la obra del Señor. Pero entonces esa persona que es creyente, ahora esa persona que es esa nueva persona, esa nueva criatura, ahora esa persona que es oficialmente una persona que vive según la voluntad de Dios. Ahora esa persona ahora recibe ese poder para poder vencer el pecado y así es como vive. Pero entonces estamos hablando de en la perspectiva en que ha cambiado su identidad. Y ahora, ¿qué es lo que esa persona ahora qué hace? ¿Qué es lo que hace esa persona? Ahora él realiza la obra que le falta a la obra de Cristo. Eso es lo que él hace. Esa persona ahora se convierte en una persona que es parte de la iglesia y ahora es esa persona que lleva esa salvación a otras personas. Evangeliza a otras personas, lleva esa noticia de que Él ha sido salvo a otras personas. Por eso si vemos a los miembros de la iglesia e incluso todo aquel que ha sido salvo, ¿ahora qué es? Ahora se convierte en cuerpo de Cristo y ahora ellos reciben esa obra del Señor y realizan esa obra. Ellos toda su vida reciben ese llamado de ser el cuerpo de Cristo y viven para realizar la voluntad del Señor. Ese es el propósito de todo creyente, ¿Por qué? Porque esa vida en la carne ya no es tan importante. Aún no importa si en esta carne vaya a fallar y ellos ya tienen la certeza de que ellos no van a fallar en esa vida eterna. ¿Por qué? Porque a lo contrario, si se enfocan solamente en las cosas de la carne, van a fallar en las cosas del Espíritu. Entonces, ellos como saben de que ellos van a poder triunfar en esa vida espiritual, podrán ir en ese camino. Esa persona ahora lo único que tienen que ser es fiel a lo que ahora esa identidad que ha recibido, de que esa persona tiene que saber y tener ese pensamiento de que nunca va a fallar en la vida eterna. ¿Por qué? Porque está venciendo ese pecado. Pero si en el momento en que no puede vencer ese pecado, ahora será totalmente lo contrario y será una persona que blasfema al Espíritu Santo. Y algo que uno no debe hacer hasta el último momento es hacer esto. Queridos hermanos, esa obra que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hacemos es por Cristo. Tenemos que saber de que toda nuestra vida, en todos diferentes aspectos, es por el Señor. Es por el Señor. Obviamente, todos nosotros no podemos saber solamente obrar en hacer la obra del Señor, pues también tenemos que ganar dinero para poder vivir en esta carne. Tenemos que hacer esto,
Pero obviamente uno y tendrá que trabajar, pero tenemos que saber que la esencia de esa persona ahora es persona que trabaja por el Señor. Esto tiene que ser fundamento a pesar de todas las cosas, toda la obra que hace, todo lo que hace, no importa si sea o espiritual o no espiritual. Tenemos que saber que tiene que ser por el Señor. Y también cuando hablamos sobre la oración, también esto no es algo que es independiente. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, sobre la oración, 주를 위해서 uno podrá pues orar delante del Señor y uno podrá decir, yo pues oro de esta manera y la otra, pero tenemos que saber que la oración también tiene que ser por el Señor, o sea, por el propósito del Señor. No, uno también puede orar por sí mismo, pero digamos, si uno ora diciendo, ay, sí, yo voy a orar todo lo que yo quiera por mí y luego voy a decir, voy a orar por el nombre de Jesús, amén. Y entonces piensan de que solamente por decir, he orado en el nombre de Jesús, ya todas las oraciones son pues realizadas. Tenemos que saber que orar por el nombre del Espíritu Santo no significa de que todo momento tenemos que usar la palabra he orado en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque si no usamos el decir el nombre de Jesús, entonces toda esta oración ya es inválida. Es como piensan de que el decir el nombre de Jesús es como ponerle el enter a las cosas, como si fuera un tipo de código en el cual uno oprime o pues dice y que lleva y de repente esto ya es enviado. 그렇지 않습니다. Queridos hermanos, no es así. La oración no es de esta manera. 말하는 것이 그리 El hecho no es tan importante, solamente el hecho de decir con las palabras, he orado en el nombre de Jesús, amén. 휩쓸려 O sea, el decir esto no está, o ni siquiera es necesario decir esto. Por ejemplo, digamos, si uno está en un momento de emergencia y digamos, si viene una gran ola y lo está tapando a uno, no es el hecho de decir, por no decir, pues, oré en el nombre de Jesús, que el Señor no va a escuchar la oración que dije en ese momento. Sino que es depender del Señor, tener esa fidelidad delante del Señor y tener ese corazón verdadero delante del Señor. Esa es la oración. El Señor nos enseña a nosotros, pero cuando hablamos sobre la oración específicamente, 책임을 지시는 tenemos que saber de que el Señor, esta oración en el cual el Señor ha tenido responsabilidad en nosotros, tiene que dar gloria al Señor. Tiene que honrar y dar gloria al Padre, como dicen en Juan 14:13, que es algo que es a un punto muy importante que el Señor nos ha enseñado a nosotros. ¿Qué es lo que dice? Y todo lo que pedís al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pero entonces uno podrá malinterpretar esas palabras pensando que solamente con las palabras, el decir, pues yo he orado en el nombre de Jesús, entonces Jesús de repente siente ese sentimiento y dice, ay, sí, ya tengo que pues cumplir con esa oración. No es esto. Espero que no me esté malinterpretando la oración de esta manera. Tenemos que saber que nuestra oración, el hecho de que esto vaya a ser respondido, ¿por qué? Porque esto está dando gloria al Padre. Tenemos que saber de que nuestra oración, en el momento en el cual el Padre se está recibiendo la gloria, entonces yo lo haré, todo lo que tú ores. Yo escucharé activamente lo que me estás diciendo si esa oración es para dar gloria al Padre, si glorifica al Padre. Pero entonces muchas personas malinterpretan este versículo solamente pensando de que el decir he orado en el nombre de Jesús como si fuera un tipo de código y como si fuera una clave en el cual tiene que hacer para que el Señor vaya a poder responder sus oraciones. Pero eso no es así. 뭐 굉장히 많은 예가 되겠지만은 우리가 Y hay muchos ejemplos de esto. Digamos, por ejemplo, yo tengo un partido con otro país. Entonces, si uno ora diciendo, ay, Señor, haz que todas esas personas desaparezcan o sean destruidas,
Pero entonces si lo vemos lógicamente, esto tampoco no es algo que pueda ir con esto. Obviamente el Señor no va a decir como, ay, sí, yo, porque has dicho el nombre de Jesús y entonces oraste en el nombre de Jesús, yo te lo daré. Claro que no, sino que esto en cambio será más algo muy vergonzoso para el Señor, es completamente diferente. Cuando el Señor nos responde a nosotros en esas oraciones, tenemos que pensar, ¿será que el Señor, el Padre, será glorificado por esto? No debemos orar de esa manera, queridos hermanos, y tenemos que saber, digamos, si una persona que no está escuchando la palabra del Señor y que va y desobedece a la palabra del Señor, o ni siquiera está pues cooperando siendo miembro de la iglesia, o pues hay diferentes pues cosas que podamos pensar. Pero entonces esa persona es una persona que si pide pues delante del Señor, será solamente por usar la palabra de orando en el nombre de Jesús. ¿Será que el Señor le responderá a la oración? Claro que no, no necesariamente podrá recibir la respuesta. 예수 이름 빙자하는 거죠. Y están pensando como si esto fuera un tipo de como de prestar ese nombre y usar de la misma manera. Y algo si vemos en Marcos, es algo que nosotros podemos ver un ejemplo de que habieron unas personas que trataron de usar el nombre de Jesús para poder echar fuera demonios. Solamente usaron ese nombre. Y ellos ni siquiera tienen la fe, no tienen nada de eso, y no conocen al Señor. Si solamente, ¿qué fue lo que hizo? Y están tratando de echar fuera demonios en el nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que hace a los demonios? En cambio de respetarlos, fueron y los agolpearon fueron y los agolpearon. Como usando ese nombre para poder hacerlo, como que están usando solamente ese nombre. Queridos hermanos, tenemos que saber de que dentro de nosotros, nuestros corazones tienen que tener ese corazón de hacer la voluntad del Padre. Y ese corazón dentro de mí siempre tenemos que tener esa discernión de qué es lo que hay en mi corazón. Tenemos que saber que cada uno de ustedes son ¿qué? Son creyentes. Son creyentes. De que ustedes son personas que viven para la gloria del Señor. Que cada uno de ustedes tienen esta identidad dentro de ustedes. Por eso, todas las cosas dentro de nuestra vida, ahora que somos personas que vivimos por el Señor. Por eso, el Señor, 예수의 요청에 의해서 a través de la petición del Hijo, envía al Espíritu Santo a los creyentes. 그래서 하나님은 신자들이 Y entonces si nosotros vemos a Dios también busca a esos creyentes en el cual van a vivir por la gloria de Dios y envía al Espíritu Santo para que esas personas sean personas que puedan que den su vida y den sacrificio, sacrifiquen por la gloria del Padre, por esa voluntad de Dios. Por eso da el Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu Santo mora en nosotros y Él es aquel que nos tiene que guiar a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, tenemos que saber de que hay muchas cosas en nuestra vida, pero todas ellas tienen que tener conexión con la gloria del Padre. Tenemos que saber que todas las cosas en nuestra vida tienen que tener esa conexión con la gloria del Padre. Que cada uno de ustedes no traten de buscar a su viejo ser y las cosas anteriores. Ustedes son nueva criatura. Y espero que ustedes puedan renovar su corazón para poder hacer esto. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que el Señor pueda ser complacido y glorificado a través de nosotros. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. 오늘 본문의 말씀 Ahora vamos a mirar el pasaje bíblico que hoy hemos leído, que también que tiene relación con lo que acabo de decir. Si vemos a los discípulos ahora, podemos ver que Jesús y los discípulos estaban ya en sus últimos momentos. 13장부터 주께서 Y como hemos visto ya desde el versículo 13, el Señor ha enseñado muchas cosas a los discípulos y podemos ver de que ya se estaba acercando esa hora en la cual el Señor iba a morir en la cruz. Y entonces si vemos en Juan 14:25, ¿qué es lo que dice? Y he dicho estas cosas
estando con vosotros. Cuando dice yo he dicho estas cosas, no solamente está hablando lo que dijo anteriormente con ellos, sino está hablando de todo lo que el Señor les había ya dicho a los discípulos desde el principio. O sea, todas estas palabras que les había dicho el Señor, está hablando generalmente. ¿Y qué es lo que dice? Lo que yo les he dicho a ustedes, 이렇게 너희에게 전했다. estando con ustedes. 자, 그런데 그렇게 주신 말씀도 Entonces, si vemos también la palabra que incluso le ha dicho el Señor a los discípulos, ellos no habían tenido la oportunidad de entender todo la palabra que les estaba diciendo el Señor. Como podemos ver en Juan 16:12, que ellos todavía no tenían ese poder de poder sobrepasar todas estas cosas espiritualmente. Obviamente porque ellos todavía no han abierto los ojos espirituales. ¿Por qué? Porque ellos todavía no podían ver este mundo espiritual en el cual, espiritual que ellos no pueden ver. Obviamente los hombres no pueden ver. O sea, es obvio que ellos no vayan a entender esto. Pero entonces en ese momento podemos ver de que el Señor, hubo muchos momentos en que trató de enseñarles, pero Él paró de enseñarles en profundidad porque sabía de que no iban a entender. Y también vio de que 주려고 해도 너희가 지금은 hubo momentos que se detuvo. Y también, también si vemos otro ejemplo, podemos ver en Marcos que cuando el Señor estaba hablando acerca sobre la levadura, entonces los discípulos preguntaron si que necesitaba pan o necesitaba o hacer el pan. Pero entonces Jesús no está hablando de eso. Pero entonces en Marcos, en Marcos 8 él dijo, ¿por qué será que ustedes no me entienden? ¿Por qué ni me comprendéis? Porque son duros en vuestros corazones. 지식을 Por eso, aparte de Jesús, no había nadie que podía traer esto espiritual aparte de Jesús. 진리의 유일한 Y el único que reveló la verdad de Dios fue el Hijo. Pero entonces si vemos que Él no había, aparte de Jesús, no hay nadie que puede entender la sabiduría de Dios, como es en 1 Corintios 1:21. Y tampoco el hombre tiene esa capacidad de recibir, de entender en sus cabezas esto espiritual. Por eso, uno tiene que creer y luego así llevar la palabra, así poder creer, como dice en 2 Timoteo 3:7. Entonces sabemos de que Jesús es el origen de la verdad. Y aunque les enseñó a los discípulos no entendían en ese momento. Pero entonces Jesús de todas maneras 하시며 또 가르쳐 오셨어요. los acogió y pues los tuvo dentro de, junto con ellos, y constantemente les dio esa palabra, y aunque en la mente no lo podían recibir, en su corazón constantemente les dio eso. Pero entonces, ¿qué hubiera ocurrido si Jesús hubiera dejado este mundo? ¿Qué hubiera ocurrido con esos discípulos? Es toda palabra que esos discípulos habían recibido, entonces desaparecerían en un momento porque ellos no pueden recordar todo esto. ¿O qué pasaría con esa palabra que Jesús les había dicho a ellos? ¿Cuál es ese resultado de esa palabra que Jesús le había dicho a los discípulos? ¿Cómo es que nosotros podemos entender esto? ¿O cómo será que ellos, al darle ese llamado del Señor y llevar el evangelio a muchas personas, entonces cómo será que ellos pudieran llevar esta palabra, esta verdad a otras personas? Sabemos que las palabras es algo que uno olvida fácilmente, pero entonces el Señor dio muchas palabras a los discípulos, y muchos de ellos, de esas palabras, estoy seguro de que los discípulos no recordaban ni siquiera la mitad de esto. 그렇다면 주님 주셨던 Pero entonces, todas las palabras que el Señor había dicho desaparecerían en un momento. Y entonces en el momento, como ellos no entendieron exactamente lo que el Señor estaba diciendo, entonces existe el peligro de que vaya a ser distorsionado esa verdad. Será completamente distorsionado y traerá otras cosas. Sería fácil de caer en esto. Entonces podría ser llevado de la manera incorrecta, o incluso de repente podrá salir un evangelio que es falso. 또 이렇게
O incluso en ese momento, como uno recibe esa palabra y como no la entiende con exactitud, o sea, la recibió y todavía, no es que la haya olvidado, pero como no lo haya entendido exactamente lo que está diciendo, entonces, ¿qué es lo que ocurrirá en ese momento? Pero entonces el Señor en ese estado si hubiera dicho como, yo me iré y volveré a ustedes en los últimos tiempos. No les dijo de esa manera, pero no lo paró en ese momento, sino que envía el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, para que ellos puedan cumplir con ese llamado hasta de la manera correcta hasta el último momento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que enseña de la manera correcta como Cristo lo predicó. Y entonces, ¿qué dice en el versículo 26, Juan 14, 26? ¿Qué dice? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os guardará todo lo que yo os he dicho. Vamos a leer todos juntos y leemos todos juntos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así es, cuando viene el Espíritu Santo, Él enseña y también hace recordar. Hace estas dos cosas. Pero entonces, cuando al hablar estas palabras, también, ¿qué es lo que dice? También está diciendo, en esto podemos encontrar el significado de que el Señor constantemente les enseñará a ellos. Y si vemos en la primera parte de este versículo que dice, mas el Espíritu vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. En mi nombre. Pero entonces si vemos en Roma, en hebreo y también, y como ha pasado de esa manera, y vemos cómo a ellos pues han, como cuando dice que lo enviaré en mi nombre, entonces podemos ver de que esto también expresa, también en latín, también es un tipo de expresión. ¿Y qué es lo que está diciendo? En mi nombre. ¿Qué es lo que significa eso? No está hablando de ese nombre, digamos, Song Yong Kim, o digamos, o un nickname que le está diciendo un sobrenombre acerca de esto. No está hablando de esto en particular, sino está hablando del poder, de la autoridad, del propósito, de la personalidad, cuando dice en mi nombre, tiene todo este significado de que yo recibiré todo esto y lo haré de esa manera. Cuando dice que el Espíritu Santo viene en mi nombre, es aquel que viene de parte de mí. Es aquel que viene de parte de mí. Es aquel que tiene responsabilidad de mi honor. Y, dice esto confiando a un 100% en el Espíritu Santo, de que Él me vendrá y me representará y Él hará mi obra. Él vendrá con mi poder, Él vendrá con mi poder y Él vendrá para poder realizar la obra mía. Él vendrá en mí, es aquel que vendrá con todo esto. No estamos hablando de ese nombre. Y para poder enfatizar un poco más en esto, ¿qué es lo que nos dice? Y si miramos una palabra que el Señor ya había dicho anteriormente, si vemos en Juan 14, 13, cuando habla sobre y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, lo haré. Esto no significa, dame un pedazo de oro y he orado esto en el nombre de Jesús, amén. No significa de que de repente de que va a venir la respuesta de esto. Estamos hablando no de cuando dice mi nombre. ¿Qué es lo que significa esto? Está hablando sobre esa autoridad que está en el cielo. Esa autoridad de la autoridad que está en el cielo viene en uno y uno pide en esto. Uno pide con esta autoridad.
진짜 순수한 O sea, es tener ese corazón ingenuo delante del Señor, con un corazón verdadero, pidiendo al Señor, Señor, que tú eres grande y que y tienes la gracia, ayúdame. O sea, si vemos cuando vemos la oración que tenemos que hacer para no menospreciar y blasfemar, insultar esa gloria del Padre. Por eso, entonces, si vemos en el versículo, la última parte del versículo 13, tenemos que dar gloria al Padre. Esta es la condición que el Señor nos da a nosotros. Yo cumpliré, haré todo lo que tu oración cuando ores en mi nombre. Pero ¿cuál es ese resultado de esto? Hay una condición. ¿Cuál es esto? Es para dar gloria al Padre. Es cuando tú ores por esto, entonces el Padre se glorificará. ¿Por qué? Porque el Hijo ha orado de esa manera. Es por eso que el Padre recibe la gloria. Por eso, dentro de nosotros tenemos que tener tenemos que depender y confiar en esa autoridad del Padre, del Señor, y así con eso nosotros tenemos que orar y así recibiremos la respuesta. ¿Por qué? Porque estaremos glorificando al Padre. No estamos hablando de ese nombre, de esas letras del nombre. No estamos diciendo de esto. El Señor, solamente por escuchar el nombre, he orado en el nombre de Jesús, significa que el Señor de repente se despertará y dice, ay, sí, Él oró por mi nombre, en mi nombre, y le da respuesta. No es así, sino es tener ese corazón sincero dentro de uno. Sincero dentro de uno y es pedir con ese corazón y tener esa actitud de pedir al Señor, tener esa fe de pedir del Señor, de que el Señor sea glorificado. ¿Es por qué? Porque las personas que siguen en ese mismo camino del Señor, entonces orará con esa voluntad y así el Señor, así es, yo lo haré y el Padre será glorificado. Por eso es porque estás yendo en el mismo camino. 성령은 예수 이름으로 오십니다. El Espíritu Santo viene en el nombre de Jesús y Él es aquel que viene en el nombre de mi Padre. Él es aquel que, como Jesús vino representando el nombre del Padre, Jesús glorificó ese nombre del Padre. Y también el Espíritu Santo también es enviado de la misma manera como Jesús fue enviado. Pero el Espíritu Santo, quien representa a Jesús, Él realiza la obra de Jesús, Él glorifica la gloria de Jesús, 예수에게 돌아가게 하십니다. hace que la gloria sea devuelto a Jesús. 그래서 내 이름으로 하는 이 문제에 대해서 다른 Por eso, si nosotros vemos también cuando dice que 예수께서 te enviaré en mi nombre, entonces si les explico esto de otra manera, un poco más diferente, en otra manera para poder entender más esto, que si vemos en Juan 5:43 que dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibiréis, si otro viniera en su propio nombre, a este recibiréis. ¿Qué significa eso? Hay dos personas, uno es Jesús, en el cual viene con el nombre del Padre, es aquel que viene para poder glorificar ese nombre, para no menospreciar ese nombre. Pero entonces la otra persona, que hay otra persona, esa persona que dice que cree en Jesús, pero entonces constantemente trae y busca su propia gloria y el llevar a sí mismo, entonces nos está diciendo, esta palabra nos está diciendo y nos está advirtiendo que constantemente las personas están yendo a esa otra persona, no a Jesús donde tienen que venir. 예수님을 De esta misma manera, Jesús, de la misma manera como Jesús representó al Padre, Él ha venido ahora representando a Jesús. Él es aquel que hace la obra que hizo Jesús. 그래서 그 명예를 손상받지 Y Él es aquel que tiene esa responsabilidad para no menospreciar el nombre de Jesús. 어떤 다른 뜻으로 Por eso entonces cuando dice que el Espíritu Santo ha venido en nosotros, no significa que viene por otro diferente motivo, por otro motivo, otro propósito. 위로자셨던 것처럼 Pero de la misma manera como el Espíritu Santo también es el consolador de los discípulos, aquel que consuela de los discípulos.
tenemos que saber que esto también es una personalidad grande en el Espíritu Santo y ese rol grande también del Espíritu Santo. Pero tenemos que saber que el Espíritu Santo, lo primordial que es hacer de que los creyentes puedan tener esa voluntad de Jesús y puedan realizar esa voluntad de Jesús. Y si vemos en Juan 16:14, también nos dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. 이렇게 보면은 성령은 Pero entonces, si vemos al Espíritu Santo, podemos ver de que el Espíritu Santo no tiene celo, no siente celo de Jesús. Tenemos que saber que el Espíritu Santo también es persona. Tenemos que saber de que Él también tiene, pero Él no tiene ningún celo acerca de Jesús. Sí, y tampoco hace de que se enfoque en sí mismo, en el Espíritu Santo. Estamos hablando del Espíritu Santo, o que no se concentre en Él, sino que uno no dice, ay, Espíritu Santo, gracias, sino uno dice, Señor Jesús, gracias por lo que me has dado. Pues si vemos al Espíritu Santo, Él no viene para poder glorificarse a sí mismo, si viene para poder realizar la obra del Señor, como dice en Juan 16:3, en la última en una parte del versículo, que Él viene a hacer lo que es del Señor y hace que los creyentes también puedan continuar esa obra de Cristo. Hace de que el Espíritu Santo obra en esos creyentes y los ayuda para que puedan crecer más en el Señor. Y también hace que esa promesa del Señor a ellos puedan recordar cada una de esas promesas. Y entonces, cuando hablamos sobre cuando hablamos sobre el Espíritu Santo, cuando dice que Él recordará esto, ¿qué significa también esto? También dice que ellos van a recibir la inspiración, que ellos también van a recibir esa inspiración que ellos no habían podido experimentar en el mundo. Si vemos ahora los creyentes que anteriormente no podían ver lo espiritual, ahora a través del Espíritu Santo, ellos ahora pueden abrir los ojos espirituales y ahora pueden recibir inspiración y recibir esa revelación que no ha sido distorsionada, sino que es la enseñanza del Hijo de Jesús. Y podemos ver de que ellos tendrán ese resultado. Y entonces, si nosotros vemos ese primer resultado que tuvieron aquellos que recibieron la inspiración del Espíritu Santo, fue la iglesia del Nuevo Testamento. Así fue como comenzó la iglesia del Nuevo Testamento. No fue de un lado al otro, sino que todo nos muestra de que exactamente todo lo que necesitamos es en ese momento. Nos muestra y nos organiza la palabra de Cristo dentro de esa iglesia del Nuevo Testamento. Por eso, entonces, en 2 Pedro 1, desde el 20 al 21, nos dice que la Biblia también ha sido escrita por las personas que han sido inspiradas por el Espíritu Santo. Podemos ver de que también el Espíritu Santo da la inspiración en esas personas para que puedan moverse y puedan obrar. Y podemos ver de que tenemos que saber de que el Espíritu Santo también es Dios perfecto y completo. Él es aquel que obra a través del Espíritu, de la inspiración. Y tenemos que saber de que el Espíritu Santo fue enviado por el Padre. Fue enviado por el Padre. Y aunque Él fue enviado por el Padre, ¿pero para qué fue enviado? Por el propósito de glorificar el nombre de Jesús. Por eso podemos ver de que Jesús y el Espíritu Santo tienen esa relación tan especial. Y obviamente toda la Trinidad tiene esa relación especial.
Y especialmente si vemos en Juan, en el Evangelio de Juan, nos enfatiza de que Jesús fue enviado por el Padre. Es aquel que recibe la autoridad del Padre. Y entonces dice de que enfatiza en eso, pero también enfatiza de que el Espíritu Santo fue enviado por Jesús, fue enviado por el nombre de Jesús, viene a hacer la obra de Jesús. Es aquel que viene a representar ese nombre de Jesús. Que el Hijo dice que había venido por el nombre para representar el nombre del Padre, y ahora el Espíritu Santo viene para representar el nombre de Jesús, y es algo que no debemos malinterpretar. Y esto es algo muy fácil de malinterpretar, pero tenemos que saber que en medio de esto está ese orden espiritual en el cual no debemos menospreciar. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace ahora? ¿Cuál es la obra que el Espíritu Santo hace? Como les acabo de decir anteriormente, Él enseña y hace recordar. Primero, Él enseña y hace recordar. Primero hace recordar y enseña y luego hace recordar. Pero entonces cuando hablamos sobre que enseña y hace recordar, es algo que no podemos nosotros dividir en esto pues separadamente diciendo uno y el otro, sino que tenemos que ver de que esto va junto, de que también habla y nos hace recordar, ay sí, el Señor dijo esto, ay, nos enseña también qué es lo que significa. O sea, estas dos cosas van juntas. Por eso, entonces, el Espíritu Santo también hace que nosotros también podamos recordar lo anterior de lo que el Señor había dicho, y luego hace que también nos enseña acerca de eso. Entonces, ya hay momentos en el cual también estas dos son independientes, otras que pueden ser autocompletables, otras que pueden ser que son uno, o sea que están hablando de lo mismo, pues está hablando acerca de esto. Y si les hablo de un ejemplo acerca de esto, ¿qué es? Digamos, si Jesús dijo, yo destruiré este templo y lo haré y lo edificaré en 3 días. Pero entonces los discípulos a ver esto, ellos no entendieron lo que el Señor estaba diciendo, y podemos ver que el Señor en ese momento, Él pues volcó las mesas, y en ese momento Él realizó todas estas cosas. Pero entonces, y todo esto era algo que también había ya profetizado, pero ellos luego de que Jesús había resucitado y luego de que recibieron el Espíritu Santo, ellos entendieron por qué el Señor hizo eso, como nos dice en Juan 2:22. Y entonces en ese momento los discípulos no habían entendido muchas cosas, pero luego de que vino el Espíritu Santo, ellos entendieron muchas cosas. Es por eso que el Señor dijo que se destruyera ese templo en 3 días, y lo volverá a hacer, será destruido y lo volverá a hacer en 3 días. Y también otro ejemplo es en el momento en el que el Señor pues había hablado pues a la gran multitud, y luego no habla a toda la multitud sino que los dispersa. Pero entonces ellos todavía no han entendido todo eso porque pensaban que Él había venido por algo político. Pero entonces luego de que recibieron el Espíritu Santo, ellos en ese momento entendieron qué era de todo esto, como dice en Juan 12:16. Ellos en ese momento entendieron, luego de que Jesús había sido glorificado, ellos entendieron por qué el Señor hizo las cosas que ellos dijo, que ellos recordaron esa palabra. Y también como dice en Juan 14:26, que ellos volvieron a recordar y a qué es lo que estaba haciendo. Y entonces por eso dice el Señor, cuando vengan ustedes, el Espíritu Santo los hará recordar todas las cosas. Es por eso que dice acerca de esto. Pero entonces cuando dice que podamos recordar esto, en esa palabra, cuando dice el recordar, no solamente pues recordamos pues a ese evento que estuvo anteriormente, o no solamente está hablando de eso, sino que también de o momentos en el cual no habíamos entendido, cosas que no habíamos entendido. También habla de esas cosas, que nos hará recordar eso y podamos entender eso. Pero entonces podemos ver de que la verdad, podemos ver de que el Espíritu Santo hace que nosotros podamos entender con profundidad y con abundancia la verdad.
Y esto es lo que está tratando también de decirnos a nosotros. Pero algo importante que es que el Señor y el Espíritu Santo no vienen a nosotros para poder realizar o enseñarnos algo nuevo. Eso es algo que tenemos que tener claro, sino que Él viene para poder hacernos recordar y ver, y hace que podamos verificar y ver más claramente, con profundidad, lo que el Señor ya había dicho y lo había hecho. O sea, Él es aquel que nos hace entender esto. No es algo que Él viene a hacer, a enseñarnos cosas nuevas. Y en esta vida que podemos tener, podemos estar en muchas situaciones y tenemos que saber de que en toda situación podemos llevar a cabo esto, de que en este Hades, en el Hades en el cual nosotros estamos en este lugar, pues tenemos que saber de que el Señor ya nos dio todo lo necesario para poder vencer al vivir en este Hades hasta el último momento. Ya hemos recibido todas las cosas, pero el buscar algo nuevo es algo que se aleja a la voluntad y el propósito del Señor. Pero el Señor no los dejó, el Señor los dejó en medio, a los discípulos en medio de esa situación que era un poco ambigua, pero de todas maneras, pero no se dejó en ese momento, sino que da el Espíritu Santo para que ellos puedan entender todas las cosas. El Señor solamente obró en la tierra de Palestina, pero hizo que a través de los discípulos se esparciera esto a todo el mundo, a todo el mundo. Y podemos ver de que la obra que el Señor hizo en una región tan pequeña a través de los discípulos hizo que sea esparcida en todo lugar y el Señor resplandeció toda la gloria del Padre. E incluso en el día de hoy el Espíritu Santo obra dentro de nosotros para que hacernos recordar y nos enseña de las diferentes cosas. Y el Espíritu Santo viene para poder inspirarnos a nosotros para que para así dar gloria a Jesús, y dentro de nosotros esa alabanza de Jesús no pararán, esa obra de Jesús no pararán, y en el momento en que nosotros somos usados para la obra del Señor, entonces muchas más cosas serán realizadas. Aleluya. Por eso, así es como el Padre recibe la gloria. Así es como el Padre recibe la gloria. Por eso nosotros no sobrepasamos al Espíritu Santo, sino que en nuestra vida que fue dada, nosotros tenemos que, no debemos más fremar al Espíritu Santo, sino que espero que todos nosotros podamos entregarnos y depender del Espíritu Santo un 100%. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. En este mundo, si miramos todas las cosas de este mundo y tratamos de pelear, la verdad no vamos a poder vencer. Pero todas estas cosas pasarán y son solamente temporarias. Y es algo que pasará en un momento, pero la palabra del Señor es eterna. Es eterna. Y esa palabra recibirá la gloria. Y ese futuro que nos espera a nosotros viene a través de esa palabra. Y esa promesa que nos da a nosotros, esa revelación más grande y esa verdad que nos da a nosotros. Y esto es lo que triunfará. Y eso es lo que nos ha dado a nosotros. Espero que todos nosotros podamos depender del Espíritu Santo y podamos triunfar. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Oremos en este momento para que el Señor nos ayude a nosotros, para que el Espíritu Santo nos conmueva y nos inspire a nosotros, para que podamos entender a Jesús, para que nosotros podamos hablar de Jesús, para que nosotros podamos estar llenos de Jesús y podamos obedecer. Y seamos esa iglesia que pueda glorificar al Padre, y así que todos nosotros podamos ser usados por el Señor, y así pueda ser cumplida la obra del Señor en cada uno de nosotros. Vamos a orar con todo fervor delante del Señor. 하나님의 인도하심으로 우리 승리하게 도와주실 때 성령께서 우리 속에서 역사하실 때 순종하여 그의 하시는 일, 그의 담당하신 책임과 정말 마음을 맞추고 순종을 맞출 수 있도록 도와주시옵소서. 주여, 우리 속에서 성령께서 예수 이름으로 오셔서 역사할 때 우리 모두 순종하여서
예수 하시는 일이 성공을 이루게 하여 주시옵시고, 예수를 거역하고 성령이 하시는 일에 반대하는 자 없게 도와주시옵시고, 성령의 놀라운 역사가 우리 가운데 승리하도록 인도하시고 역사에 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 우리 주께서 아버지를 대신하여 오셨던 것처럼 de la misma forma como Jesús vino en cambio del Padre y el Espíritu Santo ahora ha venido por Jesús, ayuda, Señor, para que nosotros no busquemos otro consolador y nosotros podamos saber de que el Espíritu Santo es aquel que nos enseña, Él es aquel que nos inspira. Ayúdanos, Señor, a poder acercarnos más a Jesús y ayúdanos, Señor, a tener esa voluntad y esa obediencia dentro de nosotros para poder obedecer a Jesús. Este mundo desaparecerá en un punto. Ayúdanos, Señor, que nosotros podamos tener esa fe y esa vida eterna y ese resultado y esos frutos de nuestra fe en esos últimos tiempos. Ayúdanos, Señor, para que de la misma forma como el Hijo glorificó al Padre, ayúdanos, Señor, que nosotros también podamos glorificar a Jesús. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Ahora esta alabanza que vamos a alabar juntos 예배한다는 말이 있습니다. existe, pues tiene la palabra pues servir o tener culto delante del Señor. No creo que esté hablando de tener pues el culto pues con ese orden, sino que estamos hablando de tener esa inspiración del Señor, de que nosotros tenemos que tener ese corazón sincero delante del Señor. ¿Por qué? Porque si dentro de nosotros tenemos esa verdad y tener ese corazón verdadero, estaremos llenos para poder dar gloria delante del Señor, delante del Padre. Y espero que todos nosotros siempre tengamos dentro de nosotros esta inspiración. Vamos a testificar con esta alabanza. 따스한 성령님 마음으로 보내 내 몸을 감싸며 주어지는 평안함 만족함을 느끼네 따스한 성령님 마음으로 보내 내 몸을 감싸며 주어지는 평안함 만족함을 느끼네 부르신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 부르신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 사랑과 진리에 한 줄기 빛 보내 내 몸을 감싸며 주어지는 평안함 그 사랑을 느끼네 부르신 곳에서 나는 예배하네 부르신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 부르신 곳에서 나는
상황에 또 나는 예배하네. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y todos los verianos en sus vidas y en sus familias por todos los siglos. Amén. 우리 하나님 앞에 Todos de pie y vamos a dar gloria delante de nuestro Señor. 자, 교회 분열 사태를 빨리 종식될 수 있도록 Espero que todos juntos podamos orar con todo fervor para poder terminar con esta dificultad de nuestra iglesia y tener un solo corazón, y todas esas dificultades que vengan a nuestra iglesia se puedan ir rápidamente y nuestra iglesia pueda ser estable para que podamos salir de toda dificultad. Espero que todos podamos tener un solo corazón y esforzarnos, y las otras cosas que necesitamos serán algo que serán luego, pero ahora lo más urgente para nosotros es terminar con esto. Que nosotros no seamos quitados por el enemigo, que nosotros no decaigamos o seamos destruidos. Espero que todos juntos podamos tener un corazón y podamos triunfar. Queridos hermanos, gracias.